Vamos a realizar el pase de lista. Aguilar Lainez, Diego Omar. Presente, profe, buenas tardes. Buenas tardes. Muy bien. Alcocer Osorio. Barragán Ruiz. Joshua. Dana Bello Suárez. Alexander Canchola Velázquez. Nicolai Canchola. Presente. Jonathan Canul Conrado. Ingrid Canul Raimundo. Regina Chacón Herrera. Alejandro Damián Jiménez. Mónica Díaz Balmaceda. Presente. Carolina Díaz de León. Presente. Eduardo Dorantes Mena. Presente. Yael Dueñas Campos. William Escalante Cham. Axel Hidalgo Márquez. Presente. Fernanda Lara Morales. América Lima Rebollo. Presente. Giancarlo Maldonado Sánchez. Joana Mocanul. Jairo Campo Nieto. Felipe Pech Aguilar. Ingrid Pech Pech. Eric Pérez García. Presente. Ariana Ríos Liscano. Daniela Rodríguez Vicente. Julián Wicap Castañeda. Emma Valencia Miam. Presente. Marco Antonio Vargas Cumín. Cecilia Vargas Bencomo. Presente. Johnny Ariel Verdejo. Presente, maestro. Y Lucero Urrutia Cepeda. Presente. ¿Alguien faltó en la lista para ponerle la asistencia? Muy bien, entonces vamos a iniciar el día de hoy con la explicación del tema de equilibrio térmico. Vamos a hacer los ejercicios correspondientes a esta sección. Y aquí tenemos un compendio de ellos en este material que les voy a presentar a continuación. ¿Sí? Son unos problemas resueltos. ¿Sí? Bien, vamos a iniciar con el problema número 1. Nos dice lo siguiente. Calcular la cantidad de calor necesaria para elevar la temperatura a 10 kilogramos de cobre de 25 grados Celsius a 125 grados Celsius. Esto es muy similar a lo que ustedes están desarrollando en su actividad de aprendizaje y los ejercicios que vimos el día de ayer. Si ustedes pueden observar, pues es la misma fórmula de cantidad de calor. En este caso sería multiplicar la masa, que serían los 10,000 gramos, por el calor específico, que es 0.09 calorías por grado Celsius, por la diferencia de temperaturas, que son 125 menos 25 Celsius. Y eso finalmente nos da 90,000 calorías. Allá podemos ver que es 900 por 100, nos daría 90,000 calorías. Ese es un pequeño caso de repaso de lo que ustedes ya saben. Y ahora sí, viene el problema de equilibrio térmico, número 2. Ya después de que repasamos esa fórmula, vamos ahora a entender lo que está pasando en ese problema número 2, que es el que
nos llevaría un poquito más de tiempo revisar. Y nos dice lo siguiente en el enunciado. Se mezclaron 5 kilogramos de agua hirviendo con 20 kilogramos de agua a 25 grados Celsius en un recipiente. La temperatura de la mezcla es de 40 grados Celsius. Si no se considera el calor absorbido por el recipiente, ¿cuál es el calor entregado por el agua hirviendo y el calor recibido por el agua fría? Vamos a anotar este ejemplo. Vamos a anotarlo. Anoten el enunciado porque vamos a explicarlo paso a paso. Bien, vamos a ir revisando cuáles son los datos con los que contamos en este problema. El primer dato que utilizaríamos, pues son 5 kilogramos de agua hirviendo. Eso va a ser masa 1. Sabemos que 5 kilogramos de agua equivalen a 5,000 gramos. Y se mezclan estos, serían con la masa 2 de 20 kilogramos, que serían 20,000 gramos. Y dice, en este caso, la temperatura de la mezcla es de 40 grados Celsius. En este caso sería la temperatura de equilibrio, temperatura final de la mezcla, serían 40 grados Celsius. E igual debemos de tomar en cuenta que la temperatura que nos dicen al inicio de los 5,000 gramos, como dice que el agua está hirviendo, ¿alguien me puede decir a qué temperatura hierve el agua? ¿Cuál es la temperatura? 500. ¿Cuánto? ¿Es 500? No, ¿No? la temperatura de ebullición del 40 agua. grados Celsius. No. No. Temperatura a la cual hierve el agua. Cambia de fase líquida a gaseosa. ¿Cuál es la temperatura? 100. 100 grados Celsius. Excelente. Entonces, esa va a ser nuestra temperatura 1. Esa temperatura en la masa 2 nos dice que está a 25 grados Celsius. Y la temperatura final, a la cual quedaría toda la mezcla, son 40 grados Celsius. Bien, esos son los datos. ¿Ya notaron el enunciado? Para que pasemos a la pizarra. Ya. Muy bien. Tenemos aquí entonces, masa 1 serán los 5,000 kilogramos. Más temperatura 1 serán los 100 grados Celsius porque es agua hirviendo. La masa 2 es 20 kilogramos de agua que están equivalentes a 20,000 gramos a 25 grados Celsius. Al final la temperatura de la mezcla debe ser 40 grados Celsius. Y también tenemos el calor específico para el agua. En este caso es 1 caloría por grado Celsius. Esos son todos los datos con los que contamos para este problema. Ahora, nos están preguntando determinar tanto el calor que tenemos para entregado por el agua hirviendo y el recibido por el agua fría. ¿Cómo vamos a hacer este
esta determinación? Primero que nada, sabemos cómo estaría llevándose a cabo el equilibrio térmico. Sabemos que calor ganado es igual a menos el calor que se pierde. ¿Sí? Esa es la fórmula del equilibrio térmico. Entonces, el calor ganado sería equivalente a aquel digamos, sustancia, en este caso el agua, que tiene menor temperatura. Sería masa 2, calor específico del agua, por temperatura de la mezcla menos la temperatura 2. Y el calor perdido sería la masa 1, calor específico del agua, por la temperatura de la mezcla menos temperatura. Esas son las dos fórmulas que tendríamos que utilizar para calcular esos resultados. Bien, ¿alguien tiene alguna duda con la fórmula? Entonces, comenzamos con la primera fórmula para hacer la sustitución. Colocarlo. Será calor ganado igual a la masa, en este caso la 2, son 20,000 gramos, por el calor específico del agua, que es una caloría por grados Celsius, multiplicado por la diferencia de la temperatura de la mezcla menos la temperatura 2. Sería 40 Celsius menos 25. Bien. Hacemos la multiplicación para este primer caso. Y para el otro, tenemos la otra fórmula. Sería masa 1, ese calor perdido sería 5,000 gramos por el calor específico, que es una caloría gramo grados Celsius, por, en este caso sería la temperatura 1, que son 100, no, sería los 40 de la mezcla menos 100 gramos. Aquí está. Así quedaría planteado. Entonces son los dos resultados que se están solicitando. Vamos a poner aquí la respuesta. Son 300,000. A ver, El para primero el calor es ganado, ¿cuánto dio? 300,000. Cerrado, 300,000. Sí. 300. Y el otro es Muy bien. y el otro es ¿Calorías? menos y el otro es menos 300,000. Menos. Igual en la casa son 300,000. Pero negativo. Sí, pero en negativo. 300,000 calorías. Bien, en algunas ocasiones, cuando queremos expresar igual las cantidades de calor, si veo que tengo cantidades muy grandes, como 300,000, lo podría expresar de forma más abreviada en kilocalorías. Sabemos que una kilocaloría equivale a 1,000 calorías, entonces, esta primera puede ser 300 kilocalorías, aquí menos 300 kilocalorías. Ahí está. El calor ganado debe ser igual a menos el calor perdido. Este es el primer ejercicio, por favor. Revísenlo. ¿Hay alguna duda, algún comentario? Está para que se aprecie mejor. Por favor, tomen nota de ello. Vamos a hacer uno más. Espero que ustedes terminen de anotarlo. Revísenlo muy bien, que no queden dudas, por favor.
Maestro, Sí, dígame. ¿Ya está listo? mi compañero Aarón se le fue su internet. Ok, si logra reconectarlo, lo admitimos. Gracias. Ahorita lo podemos igual, si se logra, ¿no? Si no, pues ya, pues estamos grabando la clase. Coméntale, de todas maneras, la clase se va a compartir en la plataforma para que no se inquiete, o sea, si no logró conectarse, si más adelante puede revisar la clase. Gracias. Bien, terminemos de anotarlo. Maestro, tengo una duda. ¿Qué quiere Sí, decir K, Q, G y la Q, P? es calor ganado, calor perdido. Calor ganado, calor perdido. El maestro, igualmente la TM sería temperatura de... Temperatura de la mezcla, Ok, temperatura de la gracias. mezcla. O temperatura de equilibrio. Ahí está. Vamos a ponerle temperatura de equilibrio. ¿Sí? Es cuando ya queda constante la temperatura en el recipiente. Bien,
¿Alguna duda, alguna otra pregunta? ¿Podemos continuar? ¿Ustedes me dicen? Bien, vamos a ver el siguiente Siga. enunciado. Aquí este siguiente enunciado nos dice: se tienen 200 gramos de cobre a 10 grados Celsius. ¿Qué cantidad de calor se necesita para elevarlos hasta 100 grados Celsius? Si se tienen 200 gramos de aluminio a 10 grados Celsius y se le suministra la misma cantidad de calor suministrada al cobre, ¿quién estará más caliente? Vamos a ver. Bien, observando en este caso los datos, tenemos primero la masa del cobre, se vamos a dejarlo como M1, serían los 200 gramos. Después tenemos la temperatura, en este caso 1, de este cobre es 10 grados Celsius. Y vamos a manejar el calor específico del cobre como 0.09. Ahí está. Calorías, gramos, grados Celsius. Sería calor específico 1. Después tenemos que llegaría a temperatura final de 100 grados Celsius. Y en la otra masa estaría especificada masa 2, sería en este caso 200 gramos de aluminio que están inicialmente a temperatura de también 10 grados Celsius y que se le va a suministrar la misma cantidad de calor del primer caso. Bien, ya anotamos aquí los datos, vamos a agregar el calor específico igual del cobre, sería calor específico 2, no del aluminio, que son 0.21. 0.21 calorías por gramo grados Celsius. Bien. Ya tenemos aquí entonces nuestros datos. ¿Qué es lo que tenemos que realizar? Primero, calcular la cantidad de calor con estos datos. Entonces voy a hacer el cálculo de la cantidad de calor 1, que sería masa 1, calor específico 1, por temperatura final menos temperatura 1. Vamos a hacer primero ese cálculo. Sería, sustituyendo, tenemos calor 1 igual a 200 gramos por 0.09 calorías por gramo grados Celsius por la temperatura final, que son 100 grados Celsius, menos la inicial, que son, 1620. nos da resultado 620. 1620. Vamos a ver, ¿lo ponemos? A ver, a todos les dio lo mismo, por favor, que todos esté claro en multiplicarlo. Calor 1, 1620 calorías. Así lo vamos a expresar entonces. Vamos a ver, que a todos nos dé lo mismo, que no haya dudas de cómo se obtiene esa cantidad. Bien, ese es calor 1. Ahora, nos dicen que igual en esta parte se suministra la misma cantidad de calor. Entonces, voy a usar la fórmula de la siguiente forma. Tenemos primero calor 2 es igual a masa 2, calor específico 2, por temperatura final, en este caso 2, menos temperatura 1, es temperatura final 1. Vamos a manejarlo así. Ahora,
tengo que determinar cuál es el valor de esta temperatura final 2 para poder decir cuál tiene, digamos, mayor temperatura final, si el de que está a 100 grados al final o cuánto valdría en este caso para el aluminio. Sabiendo que la cantidad de calor es 1620, haremos la sustitución de la siguiente forma. Primero, colocamos Q2. En este caso, Q2 va a ser igual a Q1. Entonces sería 1620 igual a 200. Vamos a ponerlo así. Que va a quedar en forma de ecuación. Por el calor específico 2, que es 0.21. Por la temperatura final 2, menos la temperatura, en este caso, 2. Vamos a ponerle 2, que es 10 grados también. Entonces, lo que tengo que hacer es despejar la temperatura final. ¿Cómo se hace? Multiplicamos primero 200 por 0.21. $42. Muy bien, son 42. Y ese 42, vamos a colocarlo aquí. 620 igual a 42 por temperatura final 2 menos 10. Ahora, ¿qué voy a hacer con este 42? Voy a pasarlo dividiendo. Entonces quedaría así 1620 sobre 42 es igual a temperatura final 2 menos 10. Dividamos. En 38.57. A ver, ¿me repite la división? 38.57. La división. 38.57. Perfecto. Y esto es igual a temperatura final menos 10. Ahora, para poder determinar la temperatura final, este menos 10 pasaría al otro lado de la igualdad sumando. Entonces sería temperatura final igual a 38.57 más 10. Y eso nos da un valor de 48.57 grados Celsius. Está para que lo vean. Y este es el resultado que vamos a comparar con esta temperatura final 2 y temperatura final 1, esta que tenemos aquí. Entonces, ¿cuál es más caliente? En este caso es este es para el cobre. Y este es para el aluminio. ¿Cuál sería, en este caso, el más caliente? Es El cobre. el cobre. El cobre, vamos a poner así, el cobre tiene una temperatura mayor. Muy bien, por favor, revísenlo, como lo hicimos paso a paso. ¿Alguien tiene alguna duda hasta aquí? Bien, ¿hay alguna pregunta? Revísenlo muy bien. Antes ya con esto vamos a finalizar la clase del día de hoy. Maestro, al tener la cantidad de calor 1, se cambiaría la Q2 por la cantidad de la Q1, ¿no? En este caso, lo que hicimos así es, como nos dice que la cantidad de calor suministrada es la misma,
colocamos 1620 que determinamos en la primera parte para igualar a mi ecuación, ¿sí? 1620 igual a toda esta parte que fue 200 por 0.21 por la diferencia de temperatura final 2 menos 10 grados. Y de allá surgió esa cantidad. Muy bien. A ver, ¿alguna otra pregunta? Que lo revisen. ¿Cómo se hizo el despeje igual aquí? Paso a paso, creo que está bastante claro. De todas formas, yo este material vamos a estar resolviendo en estas próximas clases, también se los voy a proporcionar, ¿sí? Donde están estos problemas de equilibrio térmico. Y se van a volver muy buenos en termodinámica. Van a aprender mucho con esos problemas. Todos los que quieran ser ingenieros, les va a servir mucho. Todas las ingenierías se Maestro, usan. encontré en mi libro de física equilibrio termodinámico. ¿Qué es esto que estamos estudiando? Son estos materiales que vamos a compartirles. Allá están igual varios problemas. Puedes checar igual tu libro. ¿Sí? Igual puede servirte de repaso. Porque vamos a dejar igual ya la siguiente actividad que es para la otra semana. Esa va a estar ya relacionada con estos ejercicios que vamos a estar trabajando. ¿Sí? Ya son un poquito más largos los procedimientos. Si se fijan, pues hay que hacer tal vez resolver una ecuación. Maestro, o sea, ya se pone un poquito más interesante. Vamos a ver las leyes de la termodinámica. También, eso igual incluye la primera, la ley cero, la primera. Ok. Leyes de la termodinámica las vamos a revisar. ¿Sí? Maestro, tengo unos ejercicios ya resueltos de equilibrio termodinámico, de la primera ley. Pues puedes revisarlos, puedes enviármelos si quieres, igual podemos utilizar para hacer de ejemplo, ¿sí? Podemos tener más variedad. ¿Lo envío por correo o por WhatsApp? Por correo electrónico es más práctico, creo. O si quieres, por el WhatsApp, ¿tienes mi WhatsApp? ¿Tienes mi número, verdad? Sí. Igual, Sí. envía, es más rápido, si tienes la fotografía también. Bien, ¿alguna otra duda que haya? Ya terminamos todos de anotarlo. Ustedes me avisan. Muy bien. ¿Ya está listo? Ya. Bien, por mi parte, pues sería todo. Les agradezco su atención y pues seguimos la siguiente semana. Tienen pendiente igual entregar el día de mañana la tarea de actividad de aprendizaje 1 y nos veríamos ya la siguiente semana para poder continuar el próximo día lunes.